Gracias, señor presidente. Saludar a los invitados que nos acompañan hoy en la tribuna desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y decir en este sentido que la posición de mi grupo respecto a la proposición no de ley que hoy nos ha presentado el Partido Socialista va a ser favorable, es decir, vamos a votar a favor de esta propuesta. Señorías, de todos es conocido la situación de gravedad por la que están pasando muchos comerciantes de nuestra región, a los que las leyes, hay que decir una vez más, del Partido Popular no solo no les ha favorecido, como a veces se empeñan en convencernos, sino que todo lo contrario les ha perjudicado gravemente. Y eso ha significado cierres y desempleo y han engrosado de manera vertiginosa la lista del paro de nuestra comunidad. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el pequeño comercio, que es a quien ha afectado de forma estrepitosa tanto la situación de crisis como las medidas tomadas por este Gobierno, sigue siendo el gran olvidado de nuestras políticas, pese a que, como todos ustedes saben, es el sector más importante no solo en nuestra comunidad, sino en el conjunto del Estado. El Gobierno del Partido Popular, tanto en Madrid como en el conjunto del Estado, no ha parado y no para de presentar leyes que les siguen agravando su situación y no se tiene en cuenta la situación de desempleo y de contratos precarios de este sector. Si bien es cierto que el apartado de la disposición adicional tercera de la Ley 29/1994 del 24 de noviembre trata de la actualización de la renta satisfecha por el arrendatario de locales de negocios celebrados antes del Real Decreto Ley del 30 de abril de 1985, derogando lo dispuesto en el número 1 del artículo 100 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, y que la pretensión de la ley con esta actualización era desbloquear las rentas congeladas, permitiendo que la pactada recuperara gradualmente las variaciones no repercutidas de la inflación desde el inicio del contrato o de la última revisión legal, y a más abundamiento también se aplican a las que, aún teniendo un pacto de revisión, no se cumplieran exactamente el índice ascendente de la inflación. Se estimó que puede establecerse como presupuesto la actualización al considerarse que las partes no reciben por igual la evolución económica del mercado, es decir, el arrendatario es favorecido en detrimento del arrendador propietario. Y aun considerando que el legislativo actúa para reparar el agravio entre las partes, lo que sí es cierto es que, tratando al legislar para reparar ese agravio, se ocasiona otro. Señorías, respetando esta intención reparadora y la búsqueda de un equilibrio más justo, no se profundiza suficiente en las causas ni tampoco en sus consecuencias. Desde Izquierda Unida consideramos que la extinción de los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985, que tiene fecha fija de vencimiento el 31 de diciembre, tendrá una repercusión muy negativa sobre el elevadísimo número de empresas y también en el mantenimiento del empleo. En la mayoría de los casos, sus plantillas están participadas en mayor proporción con contratos indefinidos y jornadas completas. Esta modificación no contempla la grave crisis económica que estamos padeciendo y que no hace de este el mejor momento para su aplicación,
y que, de ser así, puede traer consecuencias e inevitablemente se producirá el cierre masivo de miles de pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores, fuertemente arraigadas en nuestras ciudades y que, en el mejor de los casos, se verán obligadas a negociar un nuevo contrato de arrendamiento con un incremento de renta de tal magnitud que, en el contexto actual de profunda y persistente crisis económica, hará inviable su supervivencia. Empresas de al menos 30 años de antigüedad y que han participado en el desarrollo histórico y social económico de nuestras ciudades, con lo que contribuirá a la desertización de nuestras ciudades y barrios, porque, señorías, erróneamente se piensa que el cierre o traslado de empresas ya consolidadas se consolidará con la apertura de nuevas empresas, pero todos sabemos que cerca del 80% de empresas de nueva creación tienen una tasa de cierre elevada en los 5 primeros años de su apertura, precisamente por la crisis y por la falta de consumo. Por otra parte, no debemos olvidarnos que este previsible cierre también perjudica y gravemente en todas las industrias relacionadas con el sector, como son los proveedores, auxiliar y servicios, que verán reducida drásticamente su cartera de clientes, con lo que incrementará el riesgo de insolvencia, puesto que su actividad tiene un papel muy importante dentro de la vertebración social y la revitalización de los municipios donde radican y ejercen su actividad. Señorías, ¿han pensado en cuántas personas perderán su puesto de trabajo? Nosotros consideramos que el objetivo de todas las medidas que el Gobierno adopte deberían ir dirigidas a tener como objetivo principal el empleo, es decir, la creación de empleo. Y con esta ley, posiblemente más de 300.000 personas en el Estado de edad media avanzada perderán su empleo y definitivamente podrán incorporarse a su vida laboral, dada la importancia del empleo femenino en el sector comercial, y esto agravaría aún más la pérdida de puestos de trabajo femeninos que está produciendo esta crisis. Estos son los aspectos más relevantes y preocupantes por las consecuencias si no se modifica la disposición transitoria tercera de esta ley de 1994. Aunque estos dos aspectos conllevan otros que también son importantes y van relacionados. Señorías, como he mencionado antes, la desertización de nuestros barrios y ciudades también tienen consecuencias. Degradación urbanística de sus principales ejes comerciales. Generarán inseguridad para el turismo y ciudadanía. El consumidor perderá la atención personalizada, sufrirá un encarecimiento de los precios y verá limitada su posibilidad de compra de proximidad, volviendo a perjudicar al modelo de comercio de proximidad tradicional de nuestras ciudades, un modelo cercano, sostenible y accesible que forma parte de nuestra cultura mediterránea. Modelo que genera empleo estable y de calidad y permite la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y que además es el garante del equilibrio entre los distintos formatos comerciales que ya han sido bastante vapuleados por la política comercial del Gobierno del Partido Popular. Por tanto, señorías, esta ley estatal, de no modificarse, va a seguir afectando a nuestro comercio, porque si bien es cierto que en aquel momento sirvió para corregir un desequilibrio existente en el mercado de arrendamientos de locales, ahora, 20 años después, donde el marco socioeconómico es diferente, estamos en una situación de crisis de empleo y la situación del sector comercio, se deben aplicar otras fórmulas para que salgan lo menos perjudicados los comerciantes.
Desde mi grupo parlamentario, como ya he dicho al principio, apoyaremos cuantas medidas se tomen para que se modifique la disposición transitoria tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que cumple su moratoria en el año 2015 y que supondrá la finalización de la mayoría de los contratos de arrendamiento de locales de negocio. Por eso, votaremos a favor de la proposición no de ley del Partido Socialista para que desde el Gobierno regional se inste al Gobierno de la Nación y que así en el año 1994 se pudieran tomar medidas para paliar los desajustes entre las dos partes, arrendador y arrendatario, y que ninguno saliera perjudicado. Hoy, con mayor motivo, se puede y se debería hacer. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. A continuación, y por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor González López.